Hola, buenos días a todos. Vamos a continuar con la exposición del tema que estábamos tratando de los periodos de la historia de la filosofía. Antes de continuar, tengo que saludar a la numerosa cantidad de seguidores que parece ser que están viendo estas lecciones a través de Facebook, y porque se han convertido estos vídeos en algo que llaman ahora viral. Son cientos y cientos las solicitudes de amistad que estoy recibiendo y quiero disculparme si no los puedo atender a todos porque estoy un poco rebasado, ¿no? Iré contestando según vaya teniendo más tiempo. En principio esto a mí me ha sorprendido porque la idea de publicar estos vídeos en Facebook fue debido a que yo no tenía acceso al campus virtual de la universidad, debido a que no activé estas asignaturas al principio del curso, y con esta situación inesperada del encierro por el virus, pues no pude realmente volver a introducir estos vídeos, que es donde debían ser colgados para que los pudiesen ver los alumnos. Entonces tuve que recurrir a una situación de emergencia como fue publicarlos en YouTube. La verdad es que esto fue inesperado. En fin, ahora hay un público más amplio. Lo único que les pido a este público es que comprendan que estas lecciones del curso van dirigidas sobre todo a los alumnos. Y en ese sentido yo me tengo que adaptar al nivel que conozco que tienen estos alumnos para llevar a cabo mis explicaciones. Entonces, pido que se comprenda esta situación, que realmente yo estos vídeos a quien dirijo especialmente es a los alumnos, porque es la forma que tenemos de continuar las clases dentro de esta normalidad que vivimos, intentar que los alumnos pues no pierdan el curso. Bueno, dejando estos temas, vamos a volver a lo que estábamos hablando, ¿no? Habíamos visto cómo la periodización de la historia que introducimos es por civilizaciones, siguiendo los criterios de Spengler y de otros, y en ese sentido, pues habíamos concluido en el último vídeo que entonces la historia de la filosofía que deberíamos estudiarla también por civilizaciones. La pregunta es, por grandes civilizaciones. La pregunta es, entonces, ¿dónde ha habido filosofía en sentido de la tradición griega, que es un sentido estricto de filosofía, no en el sentido amplio? Y entonces concluíamos que solamente había habido filosofía en este sentido en dos civilizaciones posteriores a la grecorromana. Una, la islámica, y la otra, la llamada civilización occidental o la civilización europea, como se llama también. En ese sentido, pues vamos a intentar explicar por qué esto es así, ¿no? Efectivamente, quedan descartadas entonces, y históricamente fue así, no es que yo me estoy inventando esto. Históricamente ni la civilización hindú ni la china reciben esta difusión de los libros de los filósofos griegos, sobre todo de las importantes obras de Aristóteles o de Platón. Esta difusión de este corpus filosófico, como se dice en latín, ¿no? Solamente ocurre en el Mediterráneo, ¿no? Que era el área de difusión helénica continuada por Roma, y entonces la primera civilización que recibe este influjo es la civilización llamada civilización islámica, que surge con la caída del Imperio Romano. Primero la división del Imperio Romano entre Oriente y Occidente
que da lugar a una serie de guerras civiles internas en la época de Constantino. Se consigue mantener esa unidad durante unos siglos, pero al final el imperio por la parte occidental se rompe por las invasiones de los bárbaros del norte, llamados los pueblos germánicos. Y por el este pues, se rompe también por la conquista que inicia la civilización islámica, que se puede datar su origen tras la muerte de Mahoma, ¿no? La llamada Égira de Mahoma en el año 632 después de Cristo, siglo VII, cuando se puede decir que se inicia la formación de esta civilización y que ha sido que es espectacular porque inicia una serie de conquistas muy rápidas en Oriente, toda la parte oriental del Imperio Romano, gran parte, no toda, porque todavía permanece Bizancio, el Imperio bizantino todavía llegó hasta el Renacimiento, como dijimos el otro día, pero la parte de lo que es hoy Siria, Irak, toda esta parte cae en manos de los árabes, que a su vez continúan esta expansión por el norte de África y llegan a España, ¿no? Digamos, la invasión de la península ibérica, ¿no? Que se produce en el 711, siglo VIII, principios, con la entrada de Tarik por Tarifa, lo que se llama hoy Tarifa, en Cádiz, pues inicia una conquista espectacular, ¿no? Muy rápida, de casi toda la península por el Islam. En ese sentido, el Islam se convierte en una civilización transversal, diríamos, ¿no? Que conecta Oriente con Occidente. Y realmente el Islam en gran parte cumplió una función muy importante de comercio, ¿no? De comercio con Oriente. Ellos crearon una ruta de la seda paralela por el mar, en vez de por tierra, como era la tradicional ruta de la seda, pues crearon una ruta de la seda navegando por el Índico. Los viajes de Simbad, el marino, ¿no? Todas las rutas de navegación que inicia el Islam son importantísimas. Por eso el Islam pues, adquiere con el comercio pues, una riqueza y un esplendor en esos siglos, que es la época clásica como diría Spengler, de esta civilización. Bien, en este sentido tenemos que el surgimiento de la civilización islámica con la creación de los califatos de Bagdad y después de Damasco y finalmente de Córdoba en España, pues es, digamos, la época más brillante. ¿En qué nos interesa el Islam para la filosofía? Pues que la filosofía, que el Islam, al conquistar todas estas partes de Oriente, pues se encuentran con la filosofía griega, ¿no? Un episodio que se suele contar siempre, cómo se produjo este contacto del Islam con la filosofía de Platón y Aristóteles, ¿no? Es sobre todo en la época del siglo VI, en la época del emperador Justiniano, ¿no? El emperador Justiniano, que fue un emperador de Bizancio, ya en Bizancio cristiano, pues establece un decreto del 529 por el cual se cierran las escuelas filosóficas de Atenas, ¿no? Diríamos ahí, los historiadores dicen que se produce la muerte de la filosofía griega, ¿no? La filosofía habría tenido un origen en los griegos casi 1000 años antes, ¿no? En la época de Tales, pero tiene un desarrollo, una creatividad impresionante en los siglos clásicos, el helenismo, pero
después en la época romana, al final de la época romana, con el ascenso del cristianismo después de Constantino, pues se produce un choque en principio del cristianismo con la filosofía, por aquello que decía San Pablo, ¿no? De libraos de las necias filosofías, ¿no? San Pablo, que era un judío que se convierte, un converso, ¿no? al cristianismo, y era un gentil, ¿no? Era un judío, un romano judío culto que conocía la filosofía, a diferencia de los primeros apóstoles de Cristo, ¿no? Que eran unos pescadores, pues que no eran cultos, eran gente ignorante del pueblo. Sin embargo, el cristianismo da un salto muy importante con San Pablo, porque con San Pablo el cristianismo consigue traspasar estos límites de una secta de pescadores humildes y a la vez ignorantes, y penetra en la alta sociedad romana, ¿no? Y en ese sentido San Pablo, pues claro, jugaba un papel muy importante de organizador de la Iglesia, de tal manera que, bueno, desde el punto de vista histórico, y dejando entre paréntesis la idea de por qué se expande el cristianismo, claro, en cristianidad porque Cristo es Dios, y entonces, claro, Dios, Cristo es el que hace que el cristianismo triunfe y tal. Pero claro, un punto de vista neutro, un historiador no tiene por qué entrar en estas cuestiones. Desde el punto de vista histórico, el cristianismo se expande por unos sujetos operatorios, ¿no? Concretos, que son los que lo organizan y tal. El primero, claro, fue Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, pues claro, es un creador de una nueva religión, un genio, un santo, un genio religioso, como se quiera llamar, crea una nueva moral. Pero claro, realmente Jesucristo muere condenado y prácticamente rodeado de unos pequeños seguidores. Y cómo se observa cómo 2 siglos después, sin embargo, el cristianismo, a pesar de ser en parte perseguido por el Imperio Romano, aunque esto de las persecuciones cristianas también hay mucha propaganda, ¿no? Efectivamente, lo que llama la atención siempre es como el Imperio Romano, que era un imperio en el que se permitían la libertad religiosa, había varias religiones, no sé, aunque había una religión civil, que era una especie de romanización de los dioses griegos, de Zeus, pues Júpiter, hay unos dioses romanos, pero que son un calco de los dioses griegos, ¿no? Y en ese sentido había una religión civil, pero sin embargo se permitían otro tipo de religiones, estos cultos. Entonces lo que llama la atención es por qué persiguieron a los cristianos. Y bueno, pues aquí los historiadores discrepan. Realmente, por ejemplo, si uno lee el libro de Voltaire sobre la tolerancia, pues claro, Voltaire intenta quitar hierro a esto, diciendo que en realidad los romanos no persiguieron a los cristianos como tan cruelmente, que muchas veces las condenas no eran por razones religiosas, eran porque no pagaban los impuestos o porque no querían ofrecer sacrificios al emperador o a las divinidades oficiales. Todo esto se puede discutir y son los historiadores los que tienen que decir. Evidentemente el cristianismo, sin embargo, es la única religión que era inasimilable por el mundo romano por una razón muy importante, que vamos a ver que cambió la historia, que es que los cristianos no aceptaban rendir culto al emperador. El emperador romano, los emperadores romanos, sobre todo a partir de Augusto, se divinizan y son una especie de jefes religiosos, ¿no? Y en ese sentido, los cristianos se negaban a rendir culto al emperador porque no consideraban que fuese divino, y solo rendían culto a Dios, ¿no? A su Dios, que era Cristo, que Cristo era Dios, pero el emperador no era Dios. Entonces, claro, los cristianos chocaron en este sentido con el mundo romano, y en gran parte por eso fueron perseguidos. Pero vamos a ver las consecuencias que tiene esto, porque el cristianismo al final acabó
convenciendo a emperadores como Constantino que separasen la religión de la política, es decir, que dejasen de considerar que el emperador por emperador era a la vez jefe religioso y debía de rendirse en culto como representante de Dios, ¿no? O de los dioses en la tierra. Constantino tuvo que admitir esta separación de poderes, que es fundamental, porque vamos a ver que aunque después el Imperio Romano, después de Constantino, realmente perdió la gran influencia histórica que había tenido el Imperio Romano tradicional. Sin embargo, vamos a ver cómo estas distinciones pasaron a Europa. Pero, en fin, en ese sentido, el cristianismo, en la época de San Pablo, pues se puede considerar que San Pablo es el que reorganiza toda la Iglesia y la extiende por todo el Imperio Romano y la convierte en una fuerza muy importante ideológica, ¿no? Y por tanto, desde un punto histórico, si no hubiese existido San Pablo, pues no sabríamos lo que había pasado con el cristianismo. San Pablo es tan importante históricamente como Jesucristo, ¿no? Que esto parezca una blasfemia, pero desde el punto de vista histórico, lo mismo que después otra figura muy importante será San Agustín, ¿no? Vamos a ver. En fin, en ese sentido, podemos decir que el, el, el Imperio Romano acabó chocando con la filosofía, precisamente después de Constantino, cuando se convierte el cristianismo en la religión oficial de Roma. Y en principio el cristianismo mantiene un choque con la filosofía, ¿no? Hay un debate en los primeros cristianos, los Justinianos y todos estos, que discuten si se debe seguir la idea de San Pablo de librar a los cristianos de las necias filosofías y entonces perseguir a los filósofos, o no, ¿no? O si se puede mezclar la religión con la filosofía, si hay que elegir algún tipo de filósofos compatibles, como es lo que hará San Agustín o los padres de la Iglesia en el siglo IV, en la época de Constantino, después de Constantino, como los padres capadocios, pues, Gregorio Niceno, todos, San Agustín, todos estos que viven en la Capadocia, esta región que está ahora de moda por el turismo turco, de las cuevas donde vivían aquellos cristianos, ¿no? Pues en esa época San Agustín y los padres de la Iglesia pues consideran que la Iglesia, que la religión es compatible con la filosofía, con cierta filosofía, sobre todo eligen la filosofía platónica. Y Platón, como San Agustín, será el primer filósofo que se mezcle con la religión cristiana, porque bueno, la filosofía de Platón podía conciliarse muy bien con las ideas cristianas, con los mitos de Platón, de que somos almas caídas del mundo de las ideas y estamos en la cárcel del cuerpo y con la muerte pues saldremos de la cárcel del cuerpo y todo esto es como la resurrección, en fin, la filosofía de Platón en general que con estas ideas de la división entre el cuerpo y el alma, pues encaja muy bien con el cristianismo. Y de hecho, San Agustín pues, que consigue armonizar. Aristóteles era más difícil, ¿no? Aristóteles, precisamente por las polémicas de Aristóteles con su maestro Platón, que contrapone una especie de empirismo al idealismo platónico, una especie de materialismo, pues Aristóteles era visto más como un pagano y por eso tardó mucho más en integrarse, en ser integrado en el cristianismo, y eso no ocurre hasta el siglo XIII, ¿no? con Tomás de Aquino, ¿no? Toda la obra llamado Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás de Aquino, el siglo XIII es el que consigue que la Iglesia admita el aristotelismo, ¿no? Una vez bautizando a Aristóteles, de alguna manera interpretando que el Dios de Aristóteles, el primer motor, es el Dios creador del mundo, de los cristianos,
aunque efectivamente hay muchas diferencias y es una interpretación que hace Santo Tomás para salvar a Aristóteles y bueno, el gran éxito de Santo Tomás es que consiguió convencer a la jerarquía eclesiástica, al Papa, de que se permitiese la enseñanza de Aristóteles en las universidades, ¿no?, medievales. Y bien, en ese sentido, ¿por qué Santo Tomás? Como, claro, la recuperación que hace Tomás de Aquino de Aristóteles tiene el precedente árabe, ¿no?, de los comentarios de la obra de Aristóteles que realizan los árabes, sobre todo Averroes en Córdoba o Avicena en Damasco, ¿no?, en el califato de Damasco. Entonces aquí pues aparece, tenemos que hablar un poco de cómo se produjo ese contacto, esa difusión de la filosofía griega en el mundo islámico. Tradicionalmente se dice que fue pues precisamente con ocasión del decreto de Justiniano en el siglo VI, que cierra las escuelas filosóficas neoplatónicas de Atenas. Claro, ahí hay una paradoja, porque el neoplatonismo debía ser, como hizo San Agustín, pues conciliable con el cristianismo. Entonces, ¿por qué cierran las escuelas? Bueno, pues porque el neoplatonismo en realidad, que es una filosofía que, como sabéis, fue inaugurada por Plotino y después tiene una escuela de Porfirio en Siria, después en Roma, después en Siria con Jámblico. Porfirio concretamente es uno de los comentaristas más brillantes que serán leídos en la Edad Media de los textos lógicos de Aristóteles, de las categorías. Elisa Ogué de Porfirio, que significa una introducción, ¿no? Pues Porfirio, claro, explica Aristóteles, ¿no?, no solo Platón. Entonces, por eso, claro, el neoplatonismo tiene una mezcla de Platón y Aristóteles, que es lo que pasará a la Edad Media europea. Y en ese sentido, pues son precisamente estos filósofos, los últimos filósofos jefes de escuela, ¿no?, en Atenas, los que son obligados por Justiniano a cerrar sus escuelas y exiliarse. Entonces, pues tienen que marcharse de Grecia y son acogidos en la corte del Segundo Imperio, llamado Segundo Imperio Persa, de la dinastía sasánida, por el Cosroes, el rey Cosroes II, ¿no? Y que era un rival de Justiniano. Había un enfrentamiento ahí del mundo islámico con el imperio bizantino por la rivalidad en Oriente, porque el imperio bizantino es la continuación del imperio romano en Oriente, ¿no? Entonces no cayó completamente el imperio romano, pero esta parte durante toda la Edad Media podrá contener el avance islámico hasta el Renacimiento. Entonces, esta rivalidad hace que Cosroes de Persia acoja a estos filósofos huidos de Atenas, que vienen con unas caravanas en las que traen los libros de Aristóteles y precisamente libros de medicina, libros de geometría, y son precisamente aquí en donde estos libros caen en manos de los árabes y es cuando empiezan las traducciones de la obra de Aristóteles, de las obras de medicina, de las obras de astronomía, se hacen en el mundo, empiezan a hacerse el mundo islámico, sobre todo empiezan a adquirir un carácter ya más institucional con el califato de Bagdad. En Bagdad es donde se llegan a crear pues, centros de investigación astronómica, donde se empieza a desarrollar la astronomía, las matemáticas. En ese sentido, pues, ¿por qué hacen esto también los árabes? Bueno, pues la astronomía precisamente, que se empezó a estudiar en estas instituciones que se fundan en Bagdad, pues era debido a que esto que decíamos antes, ¿no?, que los árabes inician una navegación por el Índico para abrir una ruta más rápida de la seda hacia Oriente, hacia la India,
Y entonces, claro, era muy importante para la navegación eh, poder navegar alejado de las costas siguiendo las estrellas. Que precisamente la astronomía, como ciencia, que realmente no aparecerá hasta Copérnico, el Renacimiento, como decimos aquí en Oviedo, tiene su origen en una técnica de navegación, ¿no? Es decir, la astronomía se constituye como ciencia por el interés que tenían de acumular observaciones con la mayor exactitud, controlar el movimiento de los astros en el cielo para poder orientarse navegando, ¿no? Entonces, ahí se ve, los árabes realizaron ahí un avance impresionante con los instrumentos de navegación, la brújula, siguiendo las estrellas, porque para ellos era muy importante porque era la base del comercio, ¿no? Establecer rutas rápidas con Oriente. En ese sentido es en el que en el mundo islámico pues aparece este interés por, por el legado cultural griego, ¿no? Y concretamente en la filosofía por las obras de Aristóteles. Aquí Ortega y Gasset decía, por ejemplo, que el mundo islámico fue más rápido, ¿no?, que el occidental, el cristiano occidental, a la hora de recoger este legado, asimilarlo, ¿no?, cuidarlo, conservarlo, evitar que se perdiesen todos estos libros, que en la final del Imperio Romano pues se queman multitud de bibliotecas, la famosa biblioteca de Alejandría, que se quemó varias veces, unas veces por, por los romanos, otras veces por los cristianos, según dicen, otras veces por los árabes. Es decir, que esto era corriente de cuando ocurren las guerras. Recientemente, hace unos años, vimos la guerra de Irak, pues el famoso museo de Irak fue saqueado, ¿no? Es decir, que es muy difícil, incluso con ejércitos modernos, cuando hay una guerra es muy difícil controlar que no se saqueen los museos o se quemen las bibliotecas. Eso es normal. Parece ser que es muy difícil. Entonces esto ocurrió en el mundo antiguo. El problema es que al quemarse todas estas bibliotecas, la biblioteca de Alejandría, pues se perdieron muchísimos libros que hoy podrían ser valiosísimos para nosotros, pero se quemaron. Entonces ahí está el problema de la historia, ¿no?, que es imposible volver a recuperar eso. Sin embargo, los libros importantes, y aquí está el papel importante que juega la civilización islámica, los árabes, los libros importantes de filosofía de Aristóteles, Platón, son traducidos al árabe, sobre todo Aristóteles, y, y no solamente son traducidos, sino que empieza el intento de comprenderlos, ¿no?, de comentar los libros. La labor de los comentaristas, Avicena, por ejemplo, en Damasco, que era médico, filósofo, pues Avicena empieza los comentarios de Aristóteles. ¿Por qué? ¿Por qué hay que comentar los libros de Aristóteles? Pues porque, un poco siguiendo a Spengler, porque una civilización que nace, como en aquel momento el Islam, el nivel de cultura era muy bajo. Entonces toda civilización, si quiere llegar a ser una civilización que acabe llevando la antorcha de la humanidad, como decía Hegel, pues tiene que tomar la antorcha de la civilización anterior. Y esto es lo que hace el Islam. En realidad se intenta apropiarse de todo el legado, y por eso, claro, todo el desarrollo de la tecnología, de los baños islámicos, todo eso viene de los baños romanos, la comida griega, romana, todo esto, la filosofía, la medicina, en fin, eso ocurre siempre cuando una civilización se hunde y otra se aprovecha antes de que desaparezca de las conquistas, para volver a adquirir el mismo nivel que tenía la civilización anterior. Y eso se requiere volver a llevar a generaciones de bereberes o árabes a la escuela, ¿no?, volver a enseñarles a Aristóteles, a que vuelvan a coger el nivel de Aristóteles. Lo que ocurre, esto es lo que hizo Avicena y después Averroes, que pasa por Averroes, pues algunos lo consideran el mejor comentarista de Aristóteles de todos los tiempos. Pero esto es lo que hacen en las cortes
de, de Damasco o de Córdoba, en ciertos círculos. El problema que tuvo esta recepción del legado griego por parte de los árabes, que fue muy rápida. Los árabes, como decía Ortega, tuvieron un instinto ahí impresionante, una inmediatez, se dieron cuenta que aquello era valioso, había que, mientras que los cristianos son más lentos, dice Ortega. El cristianismo occidental, en el que se habían perdido la mayor parte de estas obras de ciencia de Aristóteles, también los libros de lógica de Aristóteles, todo esto se había perdido en Occidente, ¿no? Yo me remito a esa famosa novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa, ¿no? En la que hay una descripción de lo que era un convento, ¿no? medieval, donde en lo que era la biblioteca, ¿no? Entonces, claro, los pocos libros que había en estas bibliotecas de los monjes, pues a lo mejor eran 70 o 400 libros, a todo más, ¿no? Manuscritos. Sin embargo, en la misma época, en Córdoba, pues había bibliotecas, según cuentan, de 100.000 volúmenes. Es decir, que era el nivel que entonces tenía el mundo islámico era muchísimo más alto. Mientras que el nivel en Occidente, donde se habían destruido por los bárbaros, claro, los pueblos germánicos en ese sentido, pues fueron, nosotros llamamos los bárbaros del norte, ¿no? Porque, aunque políticamente fueron muy importantes, sin embargo, desde el punto de vista cultural, eran unos bárbaros completos que no se enteraban de lo que tenían delante. Luego tardaron, fueron más lentos, ¿no? Acabaron convirtiéndose al cristianismo. Es curioso que todos estos pueblos germánicos, los visigodos, los francos en Francia, pues acaban convirtiéndose al cristianismo, ¿eh? Y abandonando sus antiguas religiones mitológicas de Odín, de los dioses escandinavos, de Thor, y lo sustituyen por cristianismo, primero en su forma arriana y después la forma católica, ¿no? En Francia es la primero que los francos son los primeros que se convierten al catolicismo, después en España los visigodos, la época de Recaredo, en Toledo y todo esto, el reino visigodo, ¿no? Hay una asimilación, pero mucho más lenta, de estos pueblos germánicos a la cultura romana. Y sin embargo fue mucho más rápida en el mundo islámico. Y por eso son los primeros que hacen estas traducciones. ¿Cuál es la contrapartida? Dice Ortega que, claro, después la diferencia es que aunque los cristianos son más lentos y dependen de los árabes, porque vamos a ver que toda esta filosofía